Romanos capítulo 8. Hablamos de Romanos capítulo 7 la vez pasada. Voy a hacer un resumen un poquito. Romanos capítulo 8 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vea que ahí dice Espíritu con E mayúscula. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amén. Hermanos, vamos al capítulo 7, versículo 8, versículo 7. Cuando escuche usted la palabra ley, ponga la Biblia completamente o los mandamientos del Señor. Miren lo que dice: ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esto lo dijo Pablo, ¿eh? Tremendo, el apóstol. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que entonces la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, en los mandamientos de la Biblia. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Aleluya! Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Mire esta exclamación: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. Amén. ¿Y por qué vino Jesús a morir? ¿Por qué? Por los pecados. Aleluya. Pero miren lo que hace el gran apóstol Pablo, el apóstol más grande de los apóstoles. Amén. Más grande que Juan, más grande que Pedro, delante del reino de Dios. Un gran apóstol, un hombre espiritual, un hombre que fue usado en sanidades, milagros, prodigios. El hombre que se encargó de extender el evangelio por todas las regiones de Asia hasta Europa. Porque mientras Pedro se encargaba
de los judíos de Israel, a Pablo se le encomendó encargarse de todos los gentiles, los que no eran israelitas. Por eso usted lee que Pedro le dio la mano a Pablo y se pusieron de acuerdo y dijeron que él fuera a los gentiles y Pedro se quedara con los judíos. Aleluya, lo dice la palabra del Señor. Y parece, digámoslo así, pero la gracia de Dios con nosotros los gentiles, los que no pertenecemos a Israel, es muy grande. Un hombre llevó y escribió la mayoría de cartas del Nuevo Testamento. El gran apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Y Pablo significa pequeño. Dando a entender el Señor, como dijo el mismo Señor Jesucristo, que si alguno quiere ser el más grande, tendrá que ser el más pequeño entre los hombres. Y Pablo fue muy humilde. Tremendo. Tanto es que hasta lo criticaron lo compararon con los otros apóstoles, con Pedro, con Juan, y él mismo dice: yo no soy nada, yo soy un abortivo. Yo perseguí a la iglesia, yo fui un asesino. Usted lo lee, porque él dice que él era un como abortivo, llegó a ser apóstol. Pero también dice: nada soy menos que aquellos apóstoles. Aleluya. Grandes apóstoles de Cristo: Pedro, Juan. Y él al final, después de perseguir la iglesia, de asesinar a mucha gente, de consentir en el asesinato de Esteban, el gran evangelista, tremendo el apóstol Pablo. Saulo de Tarso, el Señor se le aparece en visión, persiguiendo la iglesia. Y este hombre declara todas estas grandes verdades del evangelio. Y lo mejor de todo es que tiene algo mucho mayor que quizás los grandes apóstoles de Cristo. Porque mientras los grandes apóstoles de Cristo tuvieron a Jesús 3 años con él enseñándole, el apóstol Pablo estuvo en el desierto de Arabia durante muchos años, y él mismo declara que él no se lo reveló carne ni sangre, el evangelio del reino de Dios, sino que le fue revelado por visión, por el Espíritu de Cristo, solo allá, solito. Después, con el tiempo, se encontró con Pedro, Juan y los apóstoles, y les declaró el misterio del evangelio. A Pedro y a Juan se los declaró y le dijeron: esto es lo que el Señor me ha encomendado. Y Pedro y Juan, en Hechos capítulo 15 en adelante, dicen: verdaderamente este hombre es hombre de Dios. Aleluya. Tremendo. Le da mucha más grandeza al apóstol Pablo. No lo recibió de hombre, no le fue enseñado por nadie el evangelio. Y es tremendo. El Espíritu de Cristo. Aleluya. El Espíritu de Cristo. Y al yo ver esto, el gran apóstol Pablo, que el Espíritu Santo declara ahora mismo a través de él comienza a dar su experiencia de cómo vive él el evangelio, cómo él entendió y comprendió la vida en el evangelio. Y usted lee, y voy a dar un pequeño resumen. Él dice que él, antes de ser cristiano evangélico o cristiano o conocer a Jesús, él era fariseo. Él sabía muy bien la ley, las palabras de Dios. Los fariseos eran la religión tradicional del judaísmo en esa época. Amén. Y estuvo bajo los pies de ¿quién? De Gamaliel, si no estoy mal, quien fue su instructor. Aventajaba a muchos de sus hermanos en el judaísmo. Tenía conocimiento grande en el judaísmo, había estudiado muchísimo el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo declara esto de manera impresionante. Y él dice que cuando él comenzó ese estudio de los mandamientos, señores, y la ley que Dios le exigía, él comenzó a entender de que antes de eso él no conocía o no había experimentado que el pecado era pecado tan fuerte, sino cuando le comenzó a enseñar de que la codicia, que si usted lo lee en el griego significa la concupiscencia o los malos deseos, él no sabía que eso era pecado, pero cuando conoció por medio de la ley, del mandamiento, comenzó a leer que eso era pecado, entonces dice la palabra de Dios de que él conoció y comenzó a experimentar los malos deseos. Por decir un ejemplo, la ley de Dios dice, y el Señor dice que si tú miras, como era un ejemplo, vamos al libro de Mateo. El libro de Mateo, vamos a hablar las palabras de Jesús. Capítulo 5, versículo 27. Vamos a hablar ciertas leyes. Aleluya. No puedo hablar mucho tiempo de lo que hablamos la vez pasada, pero voy a poner simplemente un ejemplo. Capítulo 5, versículo 10, dice el Señor: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Aleluya.
Sabemos que es adulterio todo, ¿verdad? ¿Sabemos que es adulterio? El adulterio es tener relaciones sexuales con una mujer que no es la esposa. Y esto lo conocía el pueblo judío. Era una ley. Este es creo que el 9º mandamiento de la ley de Dios. Aleluya. 9º, 8º. No cometerás adulterio, no cometerás fornicación. Pero mira lo que dice el Señor. Pero yo les digo, con tremenda autoridad, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ¿qué dijimos que era codicia en el hebreo? En el griego, concupiscencia, mal deseo, un deseo carnal, aleluya, que mira para tener un mal deseo, ya adulteró con ella en su corazón. Aleluya. Qué tremenda ley. Ellos sabían, no adulterar, y de pronto nadie adultera aquí. Pero el Señor dice, ojo, Él da un sentido mayor y profundo a lo que era no adulterar. Entonces, a partir de este momento, yo estoy seguro que cuando los hombres conocieron esta ley, ay Dios mío, y en este tiempo es más difícil, ¿cómo hace uno para caminar en la calle con ese poco mujeres desnudas? A partir de hoy conoce y sabe de que si tan solo la mirares, una de sus partes, ¿por qué la miras? Yo admiro la belleza, admirar la belleza. Bueno, a los que no son casados, guárdese para su esposa, admire la belleza de su esposa. Amén. Y para los que somos casados, tenemos a nuestra esposa. Aleluya. Debemos admirarla a ella. Amén. Entonces, no codiciarás. Amén. El apóstol Pablo dice, yo no hubiese conocido la codicia o los malos deseos, la concupiscencia, si no se me dijera. O sea, él no dice que no conocía de no conocer los malos deseos, sino de conocer, de experimentarlo. Él cogió y dijo la ley, ok, esto lo dice Dios, lo voy a hacer. Amén. Entonces él se encontró con esto. Él comenzó a querer hacer, no voy a mirar ni voy a codiciar, por poner este ejemplo, a ninguna mujer allá afuera, por más que sea bonita, por más que vaya con una falta por aquí, no le voy a mirar nada, ni le voy a mirar la cola, ni le voy a mirar la figura, ni el ombligo, ni nada de estas cosas. Esto no le agrada al Señor. Y él encontró que cuando él estaba allá afuera, la ley de Dios vino a su conocimiento. Entonces dice el versículo 8, dice que pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado vino a uno, comenzó a sentir una pasión. Antes pasaba un día y tú medio la mirabas y no le prestabas atención, pero ahora que quieres agradar a Dios, y tú dices, este es el mandamiento. Entonces ves qué pasa a la mujer. Ahora tú conoces el mandamiento, y el mandamiento, el pecado que mora en ti, hace que eso se inflame y comienza a producir pecado, aleluya. Y el pecado revivió y yo morí, porque la paga del pecado es muerte, es condenación eterna, aleluya. Por eso el apóstol Pablo dice, y usted leyendo ese capítulo dice que hay una lucha y que es difícil de luchar, y por eso mucha gente afuera dice, pero es que es difícil, eso es imposible. Amén. Que salgan felices y vuelvan allá afuera, ¿eh? Es difícil. Amén. Miren, mis hermanos, al final dice el apóstol Pablo y encuentra dos leyes en sus miembros. Y dice, hay una ley en mi mente que quiere agradar a Dios, pero hay una ley en mi cuerpo que me lleva cautivo a la ley del pecado. Amén, que ahorita vamos a saber qué es la ley del pecado y qué es la ley del espíritu. Pero no voy a tener ese detalle. Si Daniel no sé si la vio, quiere saber un poquito más a profundidad de este capítulo, está en internet, del domingo pasado. Pero ahora, el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo voy a ser salvo? ¿Cómo voy a poder agradar al Señor? ¿Cómo lo voy a hacer? No puedo. Llevo un muerto, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Porque Jesús vino a morir por los pecados para quitar el pecado al medio. Pero tenemos el pecado aquí mismo en esta carne. Entonces, ¿quién va a ir al cielo? Eso es lo que está diciendo el apóstol. ¿Quién será salvo? ¿Quién podrá agradar a Dios? Los que van al reino de Dios son los que agradan a Dios. Aleluya. Y mire lo siguiente, hermano. Ahora vamos al tema central. Él dice en el versículo 25: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne sirvo a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a quién? Espíritu. Al Espíritu. Los que no andan conforme a la carne. Hay una expresión de parte del apóstol Pablo que dice: estoy contento de que por lo menos no hay condenación. Aleluya. Para aquellos que, dice la Escritura, están en Cristo Jesús de Nazaret. Y lo voy a leer de esta manera. La palabra en, porque dice, no hay condenación, no vas a ser condenado. Sí, y solo sí, aquellos que creen en Jesús están en Cristo Jesús de Nazaret. Es decir, que antes de Cristo Jesús, fuera de Cristo Jesús de Nazaret, hay condenación. Porque usted lee Romanos 6:26 y Romanos 3:23 y dice que la paga, o sea, la retribución del pecado, porque una paga es una retribución, la retribución del pecado, y pecado es toda infracción de la ley de Dios, la retribución de ella es la muerte. Amén. Amén. Romanos 3, ¿usted lo puede leer ahí? Romanos 3, perdón, Romanos 6:23 dice, porque la paga, o sea, ¿qué es la paga? La retribución. Es decir, nos está diciendo de que hay dos siervos, hay dos jefes. Uno de esos jefes se llama el pecado. Y el otro se llama ¿quién? Cristo. O sea que hay alguien, el pecado, da una retribución, da un pago para el que bien le sirve. Y ahí lo dice, porque la paga, la retribución del pecado es muerte. Más la dádiva, mire que no es una paga la que nos da el Señor a nosotros, sino una dádiva, un regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Fíjese de que aquí dice la paga del pecado y la dádiva de Dios en Cristo Jesús. O sea que hay dos señores que debemos seguir. Algunos de nosotros estamos en uno de esos dos. ¿En cuál estás tú? Yo escogeré al segundo. Y ahorita vamos a ver por qué. O sea, hay una dádiva, hay un señor, hay un amo. Nos está diciendo aquí el Señor que si habla de una paga es porque hay un amo, un señor, un jefe. Amén. Entonces, no voy a hablar de la paga del pecado, ese es un jefe. Ahorita vamos a ver por qué dice, porque aquí lo dice clarito. Ahora pues ninguna condenación, o sea que la condenación está en el pecado. Aleluya. Es por el pecado. No es porque Dios quiera condenar, te voy a condenar. No, es porque cada persona elige y el Señor condena de acuerdo a su elección. Mas sin embargo el Señor para eso envió a Jesús, para librarnos de los pecados. Para eso vino Jesús a la cruz. Y la gente de afuera no conoce este misterio. Por eso viven como quieren. No valoran la cruz de Jesús. No valoran el sacrificio de Jesús. Como Jesús en Getsemaní lloró gotas de sangre porque el sufrimiento era terrible. Mi Señor y mi Dios, Él estuvo en Getsemaní. Él no quería ir a la cruz. Por eso Él dijo, Señor, y oró, si quieres pasa de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú dices. ¿Qué estaba diciendo el Señor ahí? Él estaba diciendo, Señor, si hay alguna forma como podamos librar a los pecadores, que no sea que yo vaya a sufrir de esta manera como voy a sufrir, hazlo. Porque él era también humano, carne. Y él sentía miedo. Pero él dijo, pero no se haga lo que yo quiero, lo que estaba en su carne, sino lo que tú quieras, Señor. Y vino un ángel y lo fortaleció y llegó a hacer lo imposible. Ningún hombre pudiera haber hecho la obra de Cristo si no fuera que viniera algo sobrenatural sobre él y fuera ya.
de ir un hombre, callarse todo, siendo el rey de reyes y señor de señores, callarse lo que cayó, ser escupido, ser ultrajado, ser asesinado y quedarse callado. A mí me pegan la primera cachetada y ya me dan ganas de devolverla. Aleluya. Necesitamos el Espíritu. Amén. Por eso usted lee que un ángel vino y lo fortaleció. Y él fue a la cruz, fue obediente, fue a la cruz. Aleluya. Gloria a Dios. Ese es Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Amén. Ahora, dice la Escritura que no hay condenación en Él. Mire el gran ejemplo que nos llevó Jesús. Él era también como otro humano, con debilidad. Y lo puso un gran ejemplo grande. Aleluya. Por eso Dios lo exaltó hasta lo más grande. Y Él vive hoy en día. Aleluya. Y vive sentado a la diestra de un Padre, no sentado para descansar como a veces nos imaginamos, sentado para gobernar. Él todavía se mueve y Él habita en los corazones de aquellos que temen su nombre y viven bajo el poder de Dios. Aleluya. Ahora mire, Él dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo me tomé el momento para decir lo siguiente, hermano. Vea. Comencé a buscar las palabras en el griego y en el hebreo. En el griego, perdón. De esto. ¿Sabe qué me encontré? ¿Sabe qué me encontré? Vea lo que le voy a decir. Dice, porque ninguna palabra, la palabra en, yo busqué, significa ninguna condenación al utensilio. Ahora, ¿el utensilio por sí solo trabaja solo? No. Amén. ¿Necesita de quién? De alguien que lo utilice para que pueda cumplir la función como tal. Si yo compro un taladro, porque necesito ese hueco, yo no le puedo decir taladro, como ya compré el taladro hace hueco, me voy. No, jamás. El taladro necesita de la fuerza y que alguien lo use. En este caso, el taladro somos nosotros, y quien usa el taladro debe ser Jesucristo. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. A Dios. Ahora, relación de reposo, de descanso, una relación con Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Y la palabra en también significa en el interior de Jesucristo. Gloria. Aleluya. Y ahorita vamos a ver algo muy tremendo que nos enseña el Señor. Porque vamos a ir mucho más allá acerca de esto del interior de Jesucristo. Miren, ninguna condición para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, andar, la palabra andar, en el griego, me tomé de buscarlo, significa vivir, seguir como compañero o partidario. Tremendo. O sea, vamos a leerlo de esta manera. Los que no andan, los que no viven, no siguen como compañeros o partidarios de la carne. Ahora, la palabra conforme significa debajo o en relación o bajo la autoridad y dominio de otro. Eso lo busqué. Vamos a ver la palabra en el griego. La palabra conforme significa kata, que significa abajo, con el que va unido. Amén. Amén. Ahora, conforme a la carne, y la palabra carne en el griego, SARS, tremendo, se suena hasta la enfermedad allá no debe ser la misma, la que el primer coronavirus que dio hace 14 años allá en China, le decían el SARS, una plaga, suena igualito, SARS, S-A-R-X, es el mismo, SARS, ¿no? Termina en S aquel, bueno, este es con X, SARS. Significa carne, significa cuerpo, significa naturaleza humana, con sus debilidades y pasiones, o específicamente un ser humano. Aleluya. Entonces mire lo que está diciendo. No hay ninguna condenación para aquellos que están dentro de Jesucristo. Y los que andan dentro de Jesucristo, dice la palabra, no viven, no siguen como compañeros, ni están bajo la autoridad y dominio de
la carne o la naturaleza humana. Amén. Si no, dice, conforme o bajo la autoridad o relación de al Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Espíritu Santo. Entonces, nosotros los creyentes debemos tener una relación y vivir conforme al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es alguien. El Espíritu Santo es un espíritu tal cual. Alguien con quien nos relacionamos, recibimos de Él y damos a Él. Es alguien. Aleluya. Ahora, mis hermanos, miren lo que dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, miren lo siguiente: usted tiene dos jefes, usted lo escoge, hermano. Esta es palabra del Señor. Uno es el pecado, que te va a retribuir con la muerte, tarde que temprano. Y otro es Jesucristo, quien te dará la vida eterna. Aleluya. Pero dice la palabra de Dios que los que están en Jesucristo no andan conforme a la carne, a la naturaleza humana y a sus pasiones y deseos, sino que viven conforme al Espíritu, o sea, con la autoridad del Espíritu. Y aquí dice, y nos explica por qué, y dice el versículo 2: porque la ley del Espíritu de vida. ¿Por qué habla ley? Porque la ley nos habla de una regulación, normas. Porque la ley, la regulación y la autoridad de quien hace la regulación y quien la emite y ayuda para cumplirla, que es el Espíritu de vida, amén, que es en Cristo Jesús de Nazaret, dentro de Jesucristo, te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado? La jurisdicción del pecado. La jurisdicción del pecado es tu naturaleza y mi naturaleza. Por eso es que todos somos pecadores, ¿cierto? Tenemos una naturaleza que le gusta hacer lo malo, pero esa naturaleza inclinada a hacer lo malo es como una ley en nuestros miembros, es una regulación. Y esa regulación que la ley establece en tus miembros, perdóname que te diga, te va a condenar tarde que temprano. Ella te va a llevar al infierno. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Por eso Jesús vino predicando el Evangelio, diciendo a la gente: arrepentidos y convertidos. Convertirse es dar la vuelta. Deja de seguir lo que estás siguiendo y ven y sígueme a mí. Para esto vino Jesús. Y por eso Jesús fue a la cruz. Porque aquel amo y Señor tenía mucho poder sobre los hombres. Ya no. Amén. Y hoy todavía sigue teniendo poder sobre aquellos que siguen el pecado. Por eso es que la gente no se siente escucha. Y a nosotros nos pasa. Y al cristiano que no estudia la palabra y que no recibe la instrucción del Espíritu Santo, también le pasa esto. Pero hermano, es que yo estoy intentando cambiar y intento y vuelvo y caigo lo mismo, hermano, pero es que yo vuelvo y caigo, hermano. Pero es que, hermano, yo me esfuerzo pero fracaso, hermano. Facilito, hermano. Nuestras buenas intenciones son muy buenas, pero aquí lo que nos está diciendo el Señor y lo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo anterior, en la clase anterior, digámoslo así que digo, en la enseñanza anterior, nos dimos cuenta que el apóstol Pablo dijo: no hay nada bueno en mi carne. En mí está el mal. Por ejemplo, yo quiero establecer una disciplina de levantarme todos los días a las 4 de la mañana sin despertador y la naturaleza quiere dormir. ¿Me entiendes? Tú quieres establecer un hábito quizás de estudiar todos los días a las 4 de la mañana, por decir un ejemplo, y algún día lo quebrantas, no puedes. Hay debilidad en tu naturaleza. Amén. Y la cosa espiritual es mayor. Usted quiere levantarse todos los días a las 4 de la mañana a orar, y usted se levanta a orar y amén, etcétera, 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 y todas las demás cosas.
De hermano, mire, hay una jurisdicción. Dice, la única forma que tú y yo podamos ser librados de esta jurisdicción del pecado en nuestros miembros es solamente por medio de la jurisdicción de alguien mayor que el pecado y que nuestra naturaleza. Y eso se llama Jesucristo. Por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Otros se entristecieron. Y no quería tener al Señor aquí con nosotros todavía. Yo lo hubiese querido. ¿Cuántos no desean tener al Señor físicamente? Señor, y seguir y llegar a Él. Pero Él digo, les conviene que, porque si yo no me fuera, yo no les enviaría al Espíritu Santo. Y Él les enseñará todas las cosas. Él les instruirá todas las cosas. Y Él les va a enseñar lo que va a devenir el futuro. Aleluya. Ahora, hermanos, ¿cómo sabemos cuando alguien es de Dios y cuando alguien no es de Dios? Porque hoy en día todo el mundo allá afuera habla de Jesús y habla de Dios y hasta predican y tienen la Biblia, pero ellos no tienen el Espíritu Santo. Y eso solamente se puede discernir espiritualmente. A mí varias veces me ha pasado, yo me encuentro a alguien, me comienza a predicar y hablamos, oh hermano, y voy a hablar, Dios te bendiga, ese Espíritu Santo me pone, ese no es mío. ¿Qué pasaba? Yo digo, pero Señor, predica bien, pero tiene buenas intenciones, no es mío. Hermano, y no duda, y se pregunta y dice, pero ¿qué hago? Y dice, Señor, que a veces uno quiere ser más sabio que Dios, no quiere estar en la jurisdicción del Espíritu, porque uno es rebelde, hermano, no es por naturaleza. Desde la jurisdicción del Espíritu le dice, no te acerques, y nosotros nos acercamos. Cuando venimos a ver, hermano, todo lo que el Señor Dios te enseñó se cumplió a cabalidad en un tiempo de 2 meses, 3 meses, 3 días, 4 días. Amén. Y el hermano que tú creías que era de Dios, uy, qué tremendo escándalo. Amén. O lo encuentras allá haciendo chanchullo, o lo encuentras que es abogado y trabaja y tratas por debajo y predica la palabra, o lo encuentras como pasó una vez a mí. Yo digo, un hermano tal que estaba predicando la palabra, la predicó también, y yo digo, no, tremendo, pero cuando después vi el hermano así de lejito, nadie lo veía y pasaba la chica bonita y yo decía, gracias a Dios, no tiene el Espíritu de Cristo, aleluya. Yo lo veía, hermano. Y un día predicando, hermano, perdóname que le diga esto, la jurisdicción del Espíritu. Mire cómo el Espíritu Santo nos cuida. Un día ese varón predicó una vez en una iglesia y comenzó a enseñar algo acerca de la vestimenta, tal. Y yo dije, Señor, pero lo explicó también a él, le dije, no será, seguramente yo estoy equivocado. ¿Me acuerdas, amor? ¿Me acuerdas ese día? Y el Señor, y me duermo en la noche y sueño de que tal cual así como él había predicado, no era. Hermanos, yo me levanté contento, digo, Señor, Dios mío, contestaste mi oración, me libraste de la confusión. Aleluya. Hermano, y yo me sorprendí. Aleluya. Y hoy en día esa persona está metida en una doctrina extraña. Pero ¿qué doctrina? Está ya perdido en una doctrina extraña. Está en otra doctrina rara. Ya negó a Cristo. Ya prácticamente recibió los dones del Espíritu Santo y hoy los niega. Ya dice que no hay Espíritu Santo, prácticamente. ¿Vio? Hay que creerle al Señor. No todo lo que brilla afuera es oro. No porque tenga una Biblia y predique. No, vamos a ver qué es esto. El libro de, ayer lo hablaba con el hermano, lo voy a repetir hoy. El libro de Juan, primera de Juan. Y ahora aquí vamos a entrar en detalle. La jurisdicción del Espíritu. Aleluya. Mire cómo, primera de Juan, capítulo 4. Esto se lo hablé a los hermanos, pero es bueno que todos lo conozcan. Capítulo 4, versículo 13. Versículo 13, sí. Dice la Escritura. ¿Están todos ahí? Es importante que lo repita, se lo digan los hermanos. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. O sea, él la leyó también Santiago.
Aleluya. Dice la palabra de Dios. En esto conocemos. Palabra conocer, ¿sabe qué significa? Ahora vamos a ver. Que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Aleluya. Y la verdad dice conocer. Vamos a dar lentamente, amén. Conocer es experimentar, cerciorarse, comprender. Aleluya. Por experiencia. En esto nos cercioramos. Mi mamá que cada vez que escucho esta palabra cercioramos, no me gusta cerciorarnos por ti mismo. Y es verdad, eso es bueno. En el evangelio hay que ser así, hay que cerciorarse por lo mismo de que así sea. Ahora, ¿cómo puedes cerciorarte por ti mismo de que tienes a Dios de verdad, verdad? Mira lo que dice. En esto nos cercioramos que permanecemos. ¿Qué significa permanecer? ¿Ah? Posar, vivir, morar, persistir. En esto nos cercioramos que estamos vivimos, moramos en Él, o sea, en el Señor Dios. Y Él dice que vive en nosotros, o sea que usted tiene a Dios adentro. A veces usted sirve al Señor de esta manera. Mírelo, el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra. Por eso es que en usted hay poder de Dios. Gloria a Dios. Por eso usted hay poder de Dios, vivimos con el poder de Dios. Por eso es que la gente quizás lo busca a usted para que ore. Por eso Dios escucha su oración si usted teme al Señor. Por eso Dios no escucha a nadie allá afuera. Porque Dios no oye a los pecadores. Miren lo que dice. Y Él está en nosotros, en que nos ha dado. Y la palabra dar, porque es que ir más profundo, significa confiarte, concedido, conceder. Porque te ha concedido, te ha dado, te ha concedido, te ha confiado. La palabra confiar es que tiene una responsabilidad propia. Yo no voy a confiar a mi hijo quizás la llave de la casa si yo sé que él no es totalmente responsable a la hora de cerrar la casa. La palabra dar es confiar. O sea que lo que Dios ha hecho para saber que tú permaneces en Dios y eres del Señor, es que Él te ha confiado nada más y nada menos que su Santo Espíritu. Aleluya. El creador de los cielos y la tierra. Porque el Espíritu Santo estuvo sobre la faz de las aguas. Fue quien sopló sobre Adán y Eva. Amén. Fue quien hizo reverdecer el campo. Aleluya. Fue quien creó los animales. El todopoderoso Espíritu del Señor, que está en todos lados, vive en un cuerpo mortal. Puede vivir en un cuerpo mortal. Y habla. Aleluya. Y siempre lo dice aquí, y son dos personas en uno. Yo, que soy quien domino mi naturaleza y todo lo que yo soy, porque Él lo ha permitido. Y otro que mora en ti. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Y mira lo que dice. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Ahora mira lo que dice. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él es Dios. Ahora, la palabra confesar significa, porque a veces todo el mundo dice, ay, yo sé que Jesús es el Hijo de Dios, pero no está diciendo eso. Vamos a buscar qué significa la palabra confesar según la Escritura. En el griego, la palabra confesar significa homologueo, que significa asentir o hacer un pacto o reconocimiento o profesión o confesión. Todo aquel que dice que hace pacto, un contrato entre dos personas, todo aquel que hace pacto, que reconoce, que profesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, o sea que la vida del hombre debe ser ¿qué? Demostrada. Eso no es decir, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ahí fue donde yo entendí y comprendí este misterio. Amén. Cuando verdaderamente la persona de Cristo es profesada en nosotros. Aleluya.
Entonces, si es así, si usted profesa la vida de Dios, el Espíritu está en usted, entonces ese es el Espíritu que Jesucristo vive en usted y Él permanece en usted. Amén. Mire lo siguiente. Por eso, también hay muchos falsos profetas. Tienen otro espíritu que no es el del Señor. Romanos, 2 Corintios capítulo 11. Vaya allá. Versículo 3. Mira lo que dice el Señor. La jurisdicción del Espíritu. El Espíritu Santo. 2 Corintios 11, versículo 3. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Mire que habla de fidelidad, ¿cierto? Habla de una relación, un pacto. Aleluya. Porque si viene alguno predicando, mire que dice, a otro Jesús. Hay otro Jesús. Aleluya. Ahí le explicaba a una cristiana, ahora que me sigue. Ay, hermano, que es que no, todos tenemos el mismo Dios. Perdona, mi Señor es santo. Mi Señor es santo. Esto genera polémica. Pero mi Señor y mi Dios es santo. Aleluya. Ese es otro Dios. Y me digo, ay, pero ¿por qué? Ese Señor Dios es mudo. No habla. Tiene ojos y no ve. Vaya y mira la cantidad de iglesias cristianas. Mire esos cristianos que están reunidos en las reuniones ahí orando, clamando. Ah, tal cosa, y una hora clamando. No reciben respuesta. Mudo, sordo. Amén. Y mire, a ver, vamos a hacer una cadena de oración para que fulanito se murió el hermanito. Ay, hermano, a la voluntad de Dios. Porque si alguno viene predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleras. Por eso la gente, cuando viene otro Jesús, diferente al Jesús verdadero, todo el mundo lo recibe. Bien, esto es de Dios. Aleluya. Y Jesús lo dijo. ¿Vamos donde lo dijo Jesús? Amén. Vamos allá. Juan, Evangelio de Juan. Qué tremendo, nuestro Señor es muy sabio. Aleluya. Juan, capítulo 5. Versículo 43. Mire cómo Jesús le reprocha esto a los que estaban ahí. Vamos a leerlo desde el versículo 39. Él le reprocha y le dice: escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Y no quieren venir a mí para que tengan vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo les conozco que no tienen amor de Dios en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre. Mira lo que dice el Señor. Yo he venido en nombre de ¿quién? De mi Padre. Y no me recibes, dijo el Señor. Pero si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Mira la característica. Yo he venido en nombre de mi Padre, dijo el Señor, y no me reciben. Pero si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Hermano, ¿cuánto a veces le cuesta a uno cuando el Señor Dios le envía a uno, que es lo más difícil para uno? En el caso mío y en el caso de algunos, cuando el Señor Dios habla, es incómodo, mi hermano.
Hace poquito me pasó algo muy incómodo. Y si me envía a alguien, y ¿cómo le voy a decir yo eso a esa persona? Dios mío, qué incomodidad. Que lucha en mi interior. Pero yo tenía que obedecer a mi Señor. Aleluya. Y fui y di un mensaje y quedé como un nada. Yo quedé avergonzado. Pero fui en nombre del Señor. Y le dije, Él ha dicho esto, esto y esto y esto. Arrepiéntase, siga en el camino, en la justicia. Quedé como nada. Pero llega otro. Tuve un sentir de parte del Señor. Sentí que te iba a ir bien. Que eso que quieres emprender te va a ir bien. Vas a ser prosperado. Vas a ser llevado a otro lugar. Vas a ser elevado. Y la gente dice, amén. ¿Cierto? Yo lo he visto incluso. Amén, claro que sí. Yo sé que todo va a salir bien. Amén. Vas a ser prosperado. Uy, ese hijo tuyo es sano. Yo recibí el Señor que ese hijo tuyo está sano, está enfermo. Está sano. Amén. Aleluya. Yo lo creo, hermano. Viene de parte del Señor. Se empeora el niño, se empeora el niño, se empeora el niño. Está más enfermo de se empeora el niño. Falso profeta. Pero a veces lo recibe la gente. Impresionante. La gente le gusta lo bueno. Los predicadores que hoy hacen reír, que dan risa. Y la Biblia dice que son burladores, que no tienen el espíritu del Señor. Aleluya. Hay que tener mucho cuidado. Amén. Pero ahora volvamos a la jurisdicción del Espíritu. La jurisdicción del Espíritu es una obediencia al Espíritu Santo del Señor. Amén. Vamos allá al libro de Romanos para terminar allá. 8. Romanos 8. O sea, hay una responsabilidad. La única forma que tú puedas ser librado de la responsabilidad del pecado, de quebrantar los mandamientos de Dios, es que tú seas instruido y enseñado y guiado por el Espíritu Santo. Amén. Porque lo que era imposible, lo que era para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando su semejanza a carne de pecado y a causa de pecado, condenó el pecado en la carne. Alguien tenía que matar a ese jefe. Ese jefe cautiva a los hombres y los tiene cautivos así. Alguien en una guerra, alguien tenía que venir y destruir la cabeza. Esclavizaban para liberar a un pueblo, ¿cierto? Eso hizo Jesús. Jesús vino y en semejanza del cuerpo humano como el de nosotros. Él no tenía pecado. Él condenó el pecado, el poder en la cruz. Aleluya. Para que pudiéramos ser libres tú y yo y pudiéramos servirle a Él. Aleluya. Entonces Él lo condenó, le quitó poder. Por eso la Escritura dice que tú y yo somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Porque Él subyugó, condenó, le puso en la cabeza el pecado y lo dejó sin poder. Por eso es que nosotros los cristianos, no es fácil es para un cristiano cuando solamente decide seguir a Jesús. Todas las cosas pecaminosas y la naturaleza pecaminosa es subyugada por el Señor. Y comienza el Espíritu Santo en nosotros. Y es importante tener una relación con el Espíritu Santo, quitando todo tropiezo y serle obediente. Porque cuando hay una jurisdicción o una ley, los que viven bajo esa ley deben ser obedientes a esa ley, someterse. Y por eso usted lee aquí, dice 4, para que la justicia de la ley, el cumplimiento de esta palabra, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Vamos a ver qué son las cosas de la carne. Vamos allá. Gálatas capítulo 5. Y vamos a desmenuzarlo un poco más para terminar ahora esta sección hasta aquí. Gálatas capítulo 5. Vamos a ver cuáles son. Y miren cómo el apóstol Pablo vuelve y ratifica nuevamente 5, versículo 16, y les exhorta al apóstol Pablo por el amor de Jesús. Y les dice, por favor, les dice lo siguiente, Romanos capítulo 5, versículo 16. ¿Ya encontraron todos? Gálatas 5, 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, es contra el Espíritu, y el del Espíritu Santo es contra la carne, y estos se ponen entre sí para que no hagan lo que quisieras.
Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Vamos a desmenuzarla. Adulterio. ¿Qué es el adulterio? Ajá. Ajá, eso, adulterio es eso. ¿Cómo lo enseñó Jesús? Cuando usted mira y le parece más bonita que su esposa la que va pasando por el frente. Y mejor que su esposa. Y comienza a imaginarse cómo sería esa mujer si estuviera con usted. Eso es codicia. Codiciar la mujer del prójimo. Aleluya. Eso es una obra de la carne. Aleluya. Amén. ¿Qué sigue? Fornicación. Que es, la palabra fornicación viene de la palabra porneia. Viene la palabra pornografía. Entonces, todo lo que tenga que ver con la pornografía será una obra de la carne. La televisión está llena de pornografía. Las mujeres allá afuera visten pornográficamente. Ya hoy en día uno no sabe. Ya tú miras una prostituta por ahí caminando y con una muchacha seria y ya no se sabe cuál, ya no se distingue como antes. Uy, mira esa mujer. Ya no se distingue. Pornografía. Porneia. El mostrar más de la cuenta. Porneia. Aleluya. La palabra porneia significa prostitución. Amén. Tener relaciones sexuales. Esto es una obra, jurisdicción de la carne. Aleluya. Y todo lo que es bajo el pecado están dominados por esto. Amén. Y viven por esto. ¿Qué más sigue? Inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? Es impureza física o moral. Puede ser lujuria también, o todo lo que tenga que ver con la inmoralidad, los chistes doble sentidos. ¿Qué más? Los malos pensamientos, la inmoralidad de este mundo. ¿Ah? ¿Qué más? De otras cosas. Esto está bajo la jurisdicción de la carne, ¿verdad? Miren cómo el pecado domina a la carne y produce estas cosas naturalmente. ¿Qué más dice? Laxivia. Vamos a ver qué es laxivia. Laxivia es libertinaje sexual, pero también significa disolución o vicios. ¿Por qué el vicio? Vicio al videojuego, ¿sí? La gente está esclava a eso, ¿cierto? Es impresionante. Hoy en día la gente está esclava a eso y son adictos. Y uno dice, ¿estás adicto a eso? Y no, dicen que no. No, yo no estoy adicto. Yo. A la televisión, laxivia, un deseo desenfrenado por algo. Entonces, por ejemplo, un tipo de laxivia es, que a mí me pasaba, el gimnasio. Yo sentía que el día que yo me ponía flaco. Que no iba al gimnasio me ponía flaco. Yo todos los días me veía flaco. Y era esclavo de esas cosas. Aleluya. Es un tipo de laxivia, cuando ya se convierte en un deseo desenfrenado. Una obsesión. Aleluya. ¿Qué más dice? Idolatría. La idolatría es una obra de la carne. ¿Por qué es una obra de la carne la idolatría? A cualquiera cree solamente de que la idolatría, que sí es cierto, es una adoración a una imagen. Sí es verdad. Pero realmente la idolatría va mucho más allá. La idolatría tiene que ver con todo aquello que cambia el lugar de Dios. Y puede ser desde una imagen o algo, una representación de algo, o en su defecto, una representación en nuestras mentes de una persona o una cosa, o un Dios diferente al verdadero Señor. Yo me puedo imaginar un Dios a mi forma. Eso es idolatría. Como alguien me dice así, no, mi Dios es mucho amor, mi Dios no castiga. Es un tipo de idolatría. Ese no es el Dios de la Biblia, ese es otro Dios.
No, mi Dios es, no, mi Dios, Él me comprende. Él sabe que yo soy débil y Él sabe que yo soy bueno. Él me ve así como un Dios, ¿cómo se llama? Pechichón. No te preocupes, no. ¿Sí? Eso es solo Dios. Aleluya. Amén. Que te lleva a pecar deliberadamente. Idolatría también es una adoración a la imagen, una adoración cualquiera, que significa adoración honra, ¿sí? Eso es una obra de la carne. Vamos a terminar aquí. Gálatas, ¿qué otro tipo de pecado hay? Hechicería. Una obra de la carne. La hechicería viene de la palabra farmaqueia, de donde viene la medicación, farmacia, las drogas. Por eso es que usted ve que todos aquellos que se van al mundo de las drogas comienzan a hacer cosas. No es la mente, hermano. No, es que eso comienza a hacer cosas. Están viendo lo espiritual. Porque esto lo usaban los brujos, los que hicieron la antigüedad, utilizaban drogas. Aleluya. Y tanto es que, hermano, usted ve hoy en día, lo que investigamos un poquito, que dentro del satanismo, para poder alcanzar nuevos niveles de poder en el satanismo, ellos se drogan hasta lo más, mejor dicho, y es donde comienzan a ver los demonios y comienzan a ver las cosas que se les meten adentro y comienzan a recibir poder. Farmaqueia de la carne, hechicerías, magos, significa hechicería, mago, magia, droguista, se dice, porción mágica. Aleluya. No se da cuenta que a la gente le gusta la magia. Vamos a ver mago. Pero vamos a donde el hermano que ora por los enfermos para que sane a los enfermos. No lo buscan. Es de la carne. No, está enfermo, vamos a llevarle un brujo. Oh, queremos saber el futuro. Vamos allá. Hay un deseo de la carne. Hay alguien que tiene un don extraño. Vamos allá a buscarlo. Es una obra de la carne. ¿Vieron cómo es la carne? Y se disfrazan como Dios, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Así dice la Escritura. Sigamos, para terminar. Enemistades. Enemistades. Una hostilidad o oposición con las personas. Aleluya. ¿Tiene enemistad con alguien hoy? ¿A quién no le hablan? ¿O quién le dejó de hablar? Es una obra de la carne. Pleitos. ¿Qué dicen los pleitos? Pelea, lucha, contención, cada ratito peleando. Es una jurisdicción del pecado. Si eso pasa con nosotros, tu Señor es el pecado. Aleluya. Celos. Un celos en un ardor, una envidia, un hervor, una solicitud cada ratito. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo esto, lo otro? ¿Dónde está? Tu Señor es el pecado, no es Cristo. Aleluya. Iras. ¿No está iras? Furor. Pasión. Enojo. Tu Señor es el pecado. Si te domina, tu Señor es el pecado, no es Cristo. Y Él te va a pagar conforme a lo que tú eliges. Aleluya. Y es la condenación eterna. Lo otro que dice, ayúdenme ustedes. Contiendas. Contiendas. Intriga. ¿Sí? Es una intriga. Dice aquí. Estimular, una intriga, exasperar. Si ese del que muchas veces te domina, ese es tu Señor. Disensiones, desunión, división. Que cuando hay peleas, que divisiones, no se hablan. La iglesia, no puede existir la iglesia. Herejías. Dice herejía. Es como una elección alternativa a lo que ya se enseñó. Eso está lleno de la iglesia. Por eso es que existen muchas iglesias hoy.
Cada quien escogió una doctrina. Eso es de la carne. No es que a mí me parece que eso es de interpretación, hermano. No. ¿Quiénes creen esto? ¿Quiénes creen que esto es así? Y todo el mundo, ya, síganme, vamos. Se forman así las sectas. Y otra, para ir terminando. Envidias. ¿No te envidias? Envidias. Mala voluntad. Tienen que ver con el celo. Cuando ves que otro prospera, ¿por qué lo voy a ayudar? ¿No te contentas con la prosperidad del otro? Impresionante. Homicidios, que son asesinatos, de la obra de la carne. Avi, no, eso no, así no juegues así. ¿Ya? ¿Qué otra viene? Borracheras. Borracheras, que significa la palabra metze, intoxicación, intoxicante, embriaguez, borrachera. Es una obra de la carne. Aleluya. Amén. Orgías, que significa desenfreno. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aleluya. Amén. Esa es la jurisdicción de la carne. ¿Cuáles son tus pensamientos? Hoy todavía puedes salir corriendo. Hoy lo vamos a dejar ahí. Pero necesitamos seguir hablando de la jurisdicción del Espíritu. Amén, gloria a Dios. Porque ella te librará. Ella es la que produce en ti el querer como el hacer de la voluntad de Dios. Así es. Ella es la que produce en ti. La jurisdicción del Espíritu es la que te produce un deseo dentro de ti, de leer la Biblia, Amén. de orar, de venir a congregarte. La jurisdicción de la carne me parece poco interesante, y del pecado la palabra de Dios. Es una carga ir a la iglesia. Ella prefiere darle de comer a la carne. Y es una carga la oración. Hermano, cuando usted venga a la iglesia y usted ve al hermano llorando, quebrantado porque el espíritu lo tiene quebrantado, y usted aburrido, usted está bajo la jurisdicción de la carne. Porque la ley del espíritu de vida, Él enseña y Él nos guía. Amén. ¿Ah? Él produce vida. Por eso es que usted ve que los hermanos en la iglesia oran 2 horas. Yo también me aburrí cuando yo iba a la iglesia y veía que no era cristiano, me invitaban a los grupos y dice, yo decía, está bien, vamos a terminar, estoy fastidiado. Cuando el Señor me salvó y que recibí a Jesús, el Espíritu vivió en mí. Y ahora entiendo por qué oraban tanto. Ahora soy yo que oro mucho. Gloria a Dios. Es el Espíritu de Dios que te enseña y te guía a orar. Amén. Todo Romanos capítulo 8 es que el Espíritu Santo enseña a orar, es un guiador, es un fortalecedor, es un ayudador, es un consolador. Es el que te ayuda a sobrellevar el pecado. Aleluya. Él es el que te cambia, te transforma, Él es el que te prepara. Él es el encargado de parte de Dios del cielo para prepararte a ti para llegar al reino de Dios. Pero debes ser obediente. No pongas tropiezo al Espíritu Santo, porque si le pones tropiezo al Espíritu Santo, no vas a ser preparado. Debes someterte a Él, debes obedecerle a Él, debes procurar la obediencia y quitar todo obstáculo que le impida a Él trabajar en ti. Aleluya. Y desarrollar un relacionamiento con Él y quitar todo tropiezo con Él. Aleluya. ¿Ah? Vivir en Él. ¿Cuántos no quieren recibir el Espíritu Santo? Yo quiero recibirlo más. Aleluya. Y necesito más de Él. Si yo no lo busco, caigo en la calle. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a seguir hablando de este tema o el martes o el domingo. Ahora vamos a ver la jurisdicción del Espíritu. Cómo dejarnos guiar por el Espíritu. La Biblia nos llena muchas cosas que nos dicen de cómo el Espíritu Santo Él mismo nos toma y mete en Jesús de Nazaret. Él mismo nos dice, Él es un sello para nosotros. Aleluya. Él es un sello para nosotros. Aleluya. Vamos a orar. Hay que arrepentirse. Hay que abandonar el pecado. Hay que abandonar todo tipo de pecado, hermano. Si no, el pecado va a ser tu dueño y tu Señor.
Y Él te va a pagar conforme a eso. Va a traer todo lo referente a la muerte: enfermedad, angustia, tristeza, depresiones. Todo eso viene por culpa del pecado. Y todo eso simboliza muerte. Amén. Todo eso simboliza muerte. ¿Ah? Depresiones, angustias, ruina, no prosperidad, digámoslo así de esta manera. Todo te sale mal. Él es tu Señor. Él no quiere que seas prosperado. Abandona a ese Señor. Hoy lo puedes abandonar. ¿Cómo lo abandonas? Reconociendo tu pecado primero, que eres pecador, que necesitas el Salvador a Jesús de Nazaret, que debes vivir en paz con los hombres, seguir a Jesús, decirle que Él es tu dueño y tu Señor, y lo que Él te diga a partir de hoy, Él mismo te lo va a confesar a través de su palabra, a través de sueños, visiones, que deben ser confirmadas con la palabra. Eso no son sueñitos así de cada uno. Todo debe estar aquí escrito en la Biblia. Entonces obedécelo, síguelo. No importa que duela. Él está dispuesto a romper eso. Aleluya. Él tiene poder, mucho poder. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, yo te doy gracias, mi Señor, por este momento, Padre. Dios mío, nosotros nos arrepentimos. Queremos andar bajo la jurisdicción del Espíritu Santo. Aleluya. Señor, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús de Nazaret. Los que no andan ni se dejan seguir